Pronto, los trabajadores de Estados Unidos perderemos todos nuestros derechos con una estrategia que pasa desapercibida. Los gobiernos y los grandes poderes económicos de Estados Unidos están buscando eliminar por completo a los sindicatos, que son las asociaciones de trabajadores que se encargan de luchar por los derechos de quienes trabajan en el mismo sector que ellos. Si los sindicatos desaparecen por completo, nadie protegerá a los trabajadores y podrías perder los pocos beneficios que te quedan. Nunca más tendrías un aumento de sueldo, no podrías faltar al trabajo si estás enfermo, y no tendrías un seguro de salud que te permitiese tener cobertura médica si te enfermas. En el vídeo de hoy veremos qué hacen los sindicatos, qué beneficios traen, por qué están desapareciendo y cómo eso podría ser la causa de que los empleados americanos pierdan todos sus derechos. Comencemos por entender cómo funciona un sindicato. Los sindicatos se agrupan por industria o sector, como podría ser el sindicato de conductores de trenes que agrupa a todos los conductores de trenes de un determinado estado de Estados Unidos, o el sindicato de trabajadores de la salud de New Jersey que se compone de los trabajadores de hospitales y clínicas médicas de esa ciudad. Su trabajo es luchar por los derechos de los trabajadores negociando con los empresarios cuestiones que hacen al bienestar de los empleados como los salarios, los horarios de trabajo, otros beneficios como por ejemplo el comedor gratuito dentro de la fábrica, las políticas de seguridad y salud en el ambiente de trabajo, entre otras cosas. Todos los acuerdos que un sindicato logra con los empresarios se escriben en lo que se llama un contrato sindical, y una vez que se firma, se aplica para todos los trabajadores de la industria o sector a la que el sindicato pertenece. Por ejemplo, si el sindicato de conductores de trenes de Nueva York negocia un aumento de sueldo y lo escribe en un contrato sindical, todos los conductores de trenes de Nueva York obtendrán ese aumento de sueldo. Bien, pero ¿y cómo se hace para poder formar parte de un sindicato? Primero debes trabajar en alguna industria o sector que tenga un sindicato que lo represente, como los ejemplos que dimos antes. Si trabajas en uno de esos sectores, simplemente debes ir al sindicato e inscribirte para formar parte de él, como cuando te haces socio de un club. El sindicato descontará de tu salario un porcentaje muy pequeño, generalmente algo como un 1%, para pagar los gastos relacionados con la administración del propio sindicato. Gracias al esfuerzo de los sindicatos, los trabajadores han logrado salarios más altos, horarios de trabajo razonables, condiciones de trabajo más seguras y beneficios de salud. Para ver cómo de importante fueron los sindicatos, comparemos dos imágenes. Por un lado, esta es de una fábrica metalúrgica a comienzos de 1900, y podemos ver cómo estos trabajadores no tenían ningún elemento de seguridad como guantes o cascos, e incluso hasta hay un niño trabajando. Y gracias a la pelea de los sindicatos a lo largo de los años, ahora tenemos una empresa metalúrgica moderna. El trabajador cuenta con todos los elementos de seguridad como casco, máscara, guantes y un delantal para evitar quemarse. Esos beneficios y mucho más, incluso la eliminación del trabajo infantil, se dieron gracias a los sindicatos. De hecho, hasta el día de hoy podemos ver en las noticias a los sindicatos peleando por los derechos de los trabajadores. En mayo de este año comenzó una huelga organizada por el Sindicato de Guionistas de Hollywood, que son las personas que escriben los guiones de las películas y series de moda, y duró 143 días porque el sindicato reclamaba mejoras en los salarios y los empresarios no querían darle los aumentos que pedían. Gracias a la propuesta del sindicato, los trabajadores obtuvieron bonos, que es un dinero extra que paga la empresa a un trabajador cuando se cumple algún objetivo, mejores sueldos y un límite al uso de la inteligencia artificial, que era algo que preocupaba a los guionistas que tienen miedo de quedarse sin empleo y ser reemplazados por esa tecnología. Pero lamentablemente la posibilidad de pertenecer a un sindicato que haga una huelga para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo es algo que cada vez menos trabajadores tienen. Y eso está haciendo que esos empleados tengan peores salarios. Según el Instituto de Política Económica, una organización que investiga temas relacionados a política y economía, en los 17 estados donde hay más cantidad de sindicatos, los salarios son un 19% más altos que el salario promedio de todo el país, con unos ingresos anuales de $6.000 más que el promedio nacional, y un 40% más altos que en los estados donde hay menos cantidad de sindicatos. Entre los estados donde más cantidad de sindicatos hay podemos encontrar Nueva York, donde el 24,7% de los trabajadores pertenecen a algún sindicato, Hawái con el 23%, Alaska con el 19,9% o Washington con el 19,5%. Mientras que los que menos porcentaje de empleados sindicalizados tienen son Carolina del Sur y Carolina del Norte, con un 3% aproximadamente,
y Texas, Utah, Arkansas, Los Ángeles y Virginia con entre un 5 y un 6%. Pero esto no fue siempre así, ya que los sindicatos solían ser mucho más comunes en Estados Unidos en los 40, 50 y 60. La línea azul muestra el porcentaje de los empleados de todo Estados Unidos que perteneció a un sindicato entre 1930 y 2010. Entre 1945 y 1965, más del 25% de todos los trabajadores pertenecían a un sindicato, cuando hoy no hay ningún estado que por sí solo supere esa cifra. Entonces, si los sindicatos son tan buenos para el trabajador estadounidense, ¿por qué han estado desapareciendo? Es importante entender que por más que los sindicatos sean excelentes para los trabajadores y la clase media en general, suelen ser muy perjudiciales para los empresarios y las personas muy ricas. Cada vez que un sindicato consigue un aumento de sueldo o mejora una condición laboral como podría ser una nueva medida de seguridad para evitar accidentes, eso genera un coste adicional para la empresa, reduciendo las ganancias de los empresarios. Y eso es un gran problema para las empresas. Si una empresa quiere que un inversor le dé dinero para poder crecer, como podría ser ampliando la planta de producción o vendiendo sus productos a otro país, tiene que garantizarle de alguna forma a ese inversor que ganará dinero. Y cada vez que un sindicato logra un derecho nuevo para un empleado, como podría ser un aumento de sueldo, a esa empresa le va a ser más difícil conseguir un inversor ya que sus costes aumentarán y tendrán menos ganancias. Por eso, uno de los mayores problemas para los sindicatos es que su existencia perjudica a los más ricos, que son los que tienen más influencia en los medios de comunicación o en el gobierno. Esto es porque las personas ricas son justamente los dueños de los medios de comunicación y además son quienes pueden influenciar a los políticos dándoles dinero para financiar sus campañas políticas. Gracias a esa influencia, los ricos pueden lograr que se aprueben leyes que limiten el poder de los sindicatos. Veamos un ejemplo. En junio de este año, los puertos de la costa oeste de Estados Unidos cerraron porque los trabajadores del sindicato no se presentaron después de que no llegaran a un acuerdo en la negociación por los salarios. Esto generó grandes problemas, como por ejemplo que muchos barcos se atascaran en el puerto sin poder descargar su mercancía, haciendo que los productos que venían en esos barcos no pudieran entrar a Estados Unidos. Eso podría hacer que faltasen productos en los comercios y que se volviesen más caros cuando los fueses a comprar por haber menos oferta. A partir de ese hecho, se propuso una ley para definir la desaceleración laboral, que es como se llama a no ir a trabajar o estar en el trabajo pero sin cumplir las tareas, de los trabajadores del puerto como una práctica laboral injusta, es decir, algo que perjudica a la empresa y por lo tanto no se puede hacer. Además, según la ley propuesta, los sindicatos que violen la ley tendrían que pagar el equivalente en dinero al doble del daño que hubiesen provocado sus acciones. Esa nueva ley aún no fue aprobada y se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, y gracias a la insistencia de los sindicatos lograron un aumento salarial del 32% y un bono, que es un pago adicional por única vez por haber trabajado durante los primeros días de la pandemia de COVID. La Ley Nacional de Relaciones Laborales, que es la ley que regula los contratos de trabajo en Estados Unidos y determina los derechos y obligaciones que las empresas y los empleados tienen, garantiza el derecho a organizar sindicatos, participar en negociaciones con empresarios y realizar acciones como huelgas. Sin embargo, con el correr de los años ha habido muchas leyes como la que proponen para el Sindicato de Trabajadores de Puertos que hacen que los sindicatos tengan cada vez menos poder para negociar. Es decir, si los sindicatos de trabajadores del puerto no pueden ir a huelga, ¿de qué otra forma pueden presionar a las empresas para conseguir beneficios para sus trabajadores? Esto ha hecho que muchos sindicatos perdieran poder a lo largo de la historia y que los empleados de las empresas simplemente dejaran de apoyarlos y así muchos fueron desapareciendo. Esto hizo que el porcentaje de empleados que pertenecen a un sindicato en Estados Unidos hoy sea de solo el 10%. Un porcentaje bastante menor que otros países del primer mundo como Suecia, Italia, Canadá, el Reino Unido, Japón o Alemania. Ahora bien, el poder de los grandes empresarios sobre el gobierno no es la única razón por la que los sindicatos están desapareciendo. La segunda es el hecho de que muchas empresas estadounidenses ya no fabrican sus productos en Estados Unidos, lo que hace que necesiten menos trabajadores. Desde hace décadas, las empresas en Estados Unidos han ido mudando sus fábricas a otros países donde los empleados son mucho más baratos, como por ejemplo México o China. Las barras muestran la cantidad de miles de empleos que se perdieron en fábricas de Estados Unidos por empresas que se fueron a fabricar a China. Para el año 2019 eran 3,7 millones y no para de subir.
Y justamente los sindicatos nacieron en las fábricas, que es donde las condiciones de trabajo eran peores, como vimos en la imagen de los empleados metalúrgicos de comienzos de 1900. Esta pérdida de empleos debilitó a muchos de esos sindicatos, haciendo que fuesen cada vez más pequeños y menos poderosos. La tercera razón que hace que los sindicatos hayan perdido poder es lo que se llama terciarización, que es cuando una empresa contrata a otra para hacer sus tareas. Por ejemplo, todas las empresas deben calcular el salario de sus empleados para saber cuánto deben pagar de sueldos. Para tercerizar esta tarea, la empresa puede contratar a un contador externo para que calcule los sueldos de los empleados de la empresa y así despedir a los empleados que hacen esa tarea. Esto en general es beneficioso para las empresas, ya que buscan una empresa que les haga el trabajo por un costo menor del que pagarían a sus trabajadores encargados de eso. El problema de la terciarización es que también le quita muchos trabajadores a los sindicatos. Supongamos que una empresa metalúrgica tiene 50 empleados administrativos y todos pertenecen al sindicato de los metalúrgicos. Si la empresa terciariza su administración contratando a otra parte que lo haga, despedirá a esas 50 personas y por lo tanto el sindicato tendrá 50 miembros menos. Entre los años 2000 y 2010, hubo una explosión de servicios de terciarización, lo que hizo que los sindicatos perdieran miles de trabajadores. Por último, los sindicatos han tenido muy mala fama en los últimos años, ya que habitualmente se dice que quieren destruir al capitalismo, aumentando los costes de las empresas, y que por lo tanto son malos para la economía de Estados Unidos. Sobre todo entre las personas con una orientación política conservadora que a lo largo de la historia han defendido el capitalismo y han estado siempre a favor de las empresas. En Estados Unidos hay dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos, y estos últimos son justamente los más conservadores y los que más han peleado contra los sindicatos. Un informe escrito por el Sindicato de Trabajadores de la Salud de New Jersey dice que el Partido Republicano ve a los sindicatos como una amenaza para las empresas y el capitalismo, y busca aprobar leyes que limiten los derechos de los sindicatos a negociar con las empresas. Por eso, en general, las leyes antisindicatos son propuestas por el Partido Republicano, que son conservadores y están en contra de los sindicatos, y cuando se intenta promover una ley a favor de los sindicatos, ellos se encargan de que no se apruebe. De hecho, uno de los presidentes que más peleó contra los sindicatos en la historia de Estados Unidos fue el republicano Ronald Reagan, que gobernó entre 1981 y 1989. En agosto de 1981, el Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo, que son empleados del gobierno que administran el movimiento de los aviones en un aeropuerto, hizo una huelga porque exigían mejores salarios y menos horas de trabajo, ya que consideraban que las tareas que hacían eran muy estresantes. Pero en vez de sentarse a negociar con ellos, solo 2 días después de que comenzara la huelga, el gobierno de Reagan despidió a los 11.000 trabajadores que estaban haciendo la huelga. La razón por la que Reagan hizo eso fue que era ilegal que un sindicato de trabajadores del gobierno hiciera huelga. Reagan podría haber escuchado a los trabajadores e intentar mejorar sus condiciones laborales, pero quería enviar el mensaje de que los sindicatos no eran buenos para la economía y que cualquiera que intentara apoyar a un sindicato podría terminar despedido. La postura antisindical de Reagan marcó un antes y un después en las huelgas de Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, entre 1947 y 1979 hubo entre 200 y 400 huelgas cada año. Hubo 187 en 1980, antes de la huelga del Sindicato de Controladores Aéreos. Y en 1988, el último año de mandato de Reagan, hubo solo 40 huelgas. Luego, las huelgas continuaron bajando y en 2017 fueron solamente 7. La caída en la cantidad de huelgas es una demostración clara de cómo han perdido poder los sindicatos en las últimas décadas. Los gobiernos republicanos, los empresarios poderosos y la pérdida de trabajos en las fábricas se han encargado de reducir a los sindicatos al mínimo, más allá de algunas excepciones como el sindicato de guionistas que vimos al comienzo. Y mientras las empresas se sigan beneficiando de cosas como la terciarización o la posibilidad de mantener salarios bajos, seguirán presionando a los gobiernos para que los sindicatos sigan perdiendo poder hasta desaparecer por completo.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de que los sindicatos hayan perdido poder? Una de las principales consecuencias negativas para los trabajadores se puede ver en los salarios. Por lo general, los sindicatos pelean por mejorar los sueldos, y eso se puede ver claramente en aquellos estados donde hay más empleados sindicalizados, como vimos antes. Pero cuando miramos el salario promedio de los estadounidenses, veremos que se ha estancado en relación al esfuerzo que los trabajadores hacen. Normalmente, si una persona trabaja mejor, debería recibir un mejor salario, ya que le genera un mayor beneficio a la empresa. De hecho, muchas veces las empresas premian a sus mejores empleados dándoles más dinero. Pero esto no es lo que ha ocurrido en los últimos años. La línea azul mide la productividad de los empleados en Estados Unidos, que básicamente es lo que un empleado es capaz de producir en una jornada de trabajo, y la roja el salario promedio de un trabajador. Hasta comienzos de los 80, el salario venía creciendo al mismo ritmo que la productividad, lo que significaba que a medida que los empleados se volvían más eficientes, las empresas les pagaban más dinero. Pero luego todo cambió con Reagan, y los sindicatos empezaron a perder poder, y a partir de ahí, la productividad creció mucho más rápido que los salarios, lo que significa que el sueldo en relación a lo que la persona es capaz de producir prácticamente se estancó. Es decir, los empresarios, en vez de pagarle más a los empleados por aumentar su productividad, se han quedado ellos con ese dinero haciéndose aún más ricos. Otro de los beneficios que se están perdiendo gracias a la debilidad de los sindicatos son los planes de pensión, que un sistema en el cual tanto los trabajadores como la empresa aportan dinero a un fondo común para pagar una buena jubilación a los empleados que se retiran para que puedan disfrutar más de sus últimos años de vida. Gracias a los sindicatos que presionaban a las empresas para que aportaran más dinero al fondo de pensión, los empleados lograban jubilarse con un ingreso muy bueno. Pero esto también era muy costoso para las empresas, y sin sindicatos que presionaran para mantener esos planes, muchas empresas dejaron de aportar dinero o simplemente cancelaron sus planes de pensión. En 1983 había casi 26.000 empresas ofreciendo planes de pensión a sus empleados, y para 2015 esa cantidad se había reducido a 8.700. Hoy en día las empresas han reemplazado los planes de pensión por el Plan 401(k), un sistema en el que la empresa para la que trabajas descontará de tu salario una cantidad de dinero que tú elijas y la depositará en una cuenta de un banco o de alguna empresa que se dedique a administrar inversiones que tú hayas elegido. Pero lo más atractivo de esta inversión es que la empresa puede elegir aportar la misma cantidad de dinero a tu fondo de ahorro como un beneficio para ti. Por ejemplo, si tú le pides a tu jefe que te descuente $100 de tu salario y lo deposite en tu plan 401(k), tu jefe podría elegir aportar otros $100 y cada mes ahorrarías $200 solo poniendo 100 de tu propio bolsillo. Pero en realidad es que no todas las empresas aportan lo mismo que tú, sino que muchas veces aportan bastante menos, y eso hace que el dinero que terminan gastando las empresas en planes 401(k) sea mucho menor que el dinero que gastaban cuando tenían que aportar a un plan de pensiones, donde además los sindicatos negociaban para que las empresas aporten cada vez más. Pero los beneficios que se están perdiendo a causa de la desaparición de los sindicatos no terminan allí. Otro por el que los sindicatos siempre luchan es el seguro médico, que es básicamente una cobertura médica pagada por la empresa que evita que tengas que pagar de tu bolsillo los gastos médicos y enfermas. Desde que los sindicatos empezaron a perder poder, cada vez menos empleados cuentan con un seguro médico. A finales de los 90, el 65% de la población americana estaba cubierta por un seguro médico pagado por la empresa para la que trabajaba, pero en 2022 ese porcentaje cayó al 54%. Pero incluso con todos estos poderes que han perdido los sindicatos, estar en uno realmente marca la diferencia. El 95% de los empleados que pertenecen a un sindicato tienen acceso a atención médica cada vez que lo necesitan, mientras que en el caso de los que no están sindicalizados el porcentaje cae al 68%. Por último, otro beneficio que millones de empleados estadounidenses han perdido y los miembros de los sindicatos en general aún lo tienen son las licencias pagas, como por ejemplo cuando te enfermas y la empresa te paga el sueldo aunque no hayas ido a trabajar. El 86% de los trabajadores que pertenecen a un sindicato pueden tomar días de enfermedad pagados para cuidar de ellos mismos o de sus familiares, mientras que solo el 72% de los trabajadores no sindicalizados pueden hacerlo. A medida que los sindicatos sigan perdiendo poder, los empleados americanos seguirán perdiendo beneficios. Para empeorar la situación, hoy el Congreso de Estados Unidos tiene mayoría de republicanos, por lo que por más que Biden, que es demócrata, quiera proponer alguna ley para hacer a los sindicatos más fuertes, será muy difícil que esa ley sea aprobada por los republicanos en el Congreso.
Los sindicatos fueron de gran ayuda para que toda una generación de trabajadores pudiera ganar derechos que a comienzos del 1900 eran impensados. Pero como las generaciones más nuevas ya han crecido prácticamente sin ellos, probablemente no entiendan la importancia que tienen y los beneficios que se pueden obtener al pertenecer a un sindicato fuerte. Los sindicatos fueron y serán fundamentales para que los empleados tengan condiciones de trabajo dignas y para que la clase media pueda mantener un buen salario que le permita seguir siendo clase media. Por eso es importante que todos los trabajadores luchemos por nuestros derechos y entendamos que la única forma de mantener los beneficios que hemos ganado es no dejar que los sindicatos desaparezcan. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.